Mónica, tenés mudo el micrófono. Bueno, iniciamos de esta manera el módulo 2, donde la fuente a analizar será el Rabin al-Achi, y antes una presentación previa para la cual vamos a compartir pantalla. No sé si ustedes están viendo ahí el texto. Ahí está. Sí, se ve. Perfecto. Rabin al-Achi o danza del Tum, en este caso la versión que vamos a utilizar es una traducción al español de Hugo Fidel Sacor, descripción del baile, porque es una obra de teatro bailada, y también tiene música. Es prácticamente como si fuera una ópera, es decir, tiene teatro, tiene baile y tiene música. En este caso, análisis musicológico de Enrique Anleu. Esta es la versión que subí en el caso de nuestro curso, pero ustedes pueden utilizar otras versiones. Vamos a ver si podemos ver además un material de presentación previa que había seleccionado para ustedes, además de este. Bueno, ahí estamos viendo pantalla completa. Entonces, retomando la temática anterior, el módulo 1, el Amadís de Gaula, decíamos que tenemos en el Amadís, si queremos presentarlo como modelo o fuente para comprender el pensamiento español del siglo XVI, ahí tenemos una recopilación de pensamiento mítico, heroico, cortesano, caballeresco, que nos lleva desde el pensamiento celta, el pensamiento heroico celta, celto-romano o anterior, hasta lo que puede ser la prefiguración de América, que es una visión fantástica de América, que sin embargo todavía seguimos teniendo cuando hablamos de la Amazonia, hablamos del Río de la Plata. Nos lleva hasta California, la Reina Calafia, la Isla de las Mujeres, todo eso que es como mirar América, pero a través de la ensoñación del Amadís de Gaula, proyectar el Amadís de Gaula en América. Retomando entonces algunas imágenes, acá tenemos un poco la imagen de presentación del curso, que es esta pintura de Bonampak. Nos decía recién Marcelo, tiene una alta expresividad el Rabin al-Achi en cuanto a obra de teatro, pero también tiene una alta expresividad el mundo pictórico maya. Si tenemos que relacionar ese mundo pictórico maya de los murales de Bonampak con la obra Rabin al-Achi. Aquí tenemos el texto, que también aparece en la versión recomendada, ahí se lee clarito Rabin al-Achi. Tenemos el uso del alfabeto latino para transcribir un texto maya. Y en 1521, entonces, aquí dejamos el módulo anterior, con la toma de México-Tenochtitlan y la caída de la hegemonía de México-Tenochtitlan, se inicia una expansión desde la zona del Anáhuac, desde la Ciudad de México, convertida ahora en ciudad española, es decir,
un México de abajo que sigue siendo azteca, un México de arriba que es español, se inicia la expansión en todas direcciones. Entonces, si la caída de Constantinopla había representado un golpe para la cristiandad, la conquista de Granada representaba en 1492 la posibilidad de reequilibrar el mundo en beneficio de la cristiandad, y con mucha más razón la conquista de México en 1521, que pasa a ser llamada por Fray Pedro de Gant y por Arias Villanueva como la Nueva Roma. En el año 1621, cuando se conmemora el primer centenario de la conquista de México Tenochtitlan, ahora estamos en el quinto centenario, en 1621 se conmemoró el primer centenario de la conquista de México Tenochtitlan. Arias Villanueva escribió un poema donde la llamó La Nueva Roma en siglo de oro. Capital de la Nueva España, hasta que no se conquista el Perú. Y una expansión en todas direcciones, hacia el Caribe, hacia Norteamérica, en dirección al Perú, en dirección al continente asiático, que equilibra el mundo en favor de la cristiandad. Y ahí tenemos algunas imágenes de por qué ese equilibrio, es decir, la participación de los guerreros águila y los guerreros jaguares en la conquista de América. Tenemos la figura ahí del caballero español, que analizamos a través del Amadís de Gaula, y tenemos ahí la figura del caballero indígena, caballero jaguar o caballero águila. Arriba, un enfrentamiento entre dos caballeros con diferentes características. Uno aparentemente tiene más recursos que el otro, dos caballeros indígenas. Ahí tenemos una ampliación de la imagen anterior. Vemos que, por ejemplo, las embarcaciones españolas son apoyadas por canoas indígenas. Y en esa expansión llegan los aliados de los españoles hasta Guatemala. Aquí se lee Cuauhtémoc. En este caso, la toma de una ciudad concreta dentro de Guatemala, porque las ciudades son representadas a través de las montañas. Estos son los tlaxcaltecas apoyando a los españoles, incluso en esta conquista, porque las conquistas de los tlaxcaltecas son representadas por ellos en una suerte de historieta. El capitán indígena aparece primero. Y este es el lienzo de Cuauhtémoc, donde aparecen los conquistadores cuauhtémoltecas, los conquistadores españoles, los guerreros mexicanos, y resistiendo el avance de los hispano-mexicanos, los quiché, los caquicheles, los pocomanes y los pipiles, que son grupos del tronco maya. En cuanto al Rabin al-Achí, entonces en 1511, lo que vemos ahí son escenas de guerra mayas, de un sentido, un carácter sangriento, un poco el vae victis de los romanos, es decir, la suerte del vencido es triste. Y vamos entonces al Rabin al-Achí como obra de teatro y quiénes son sus protagonistas para poder entender el texto. Rabin al-Achí, que es el jefe capitán de los Rabinal, hijo de Jobtoj, Jobtoj, que es el rey de los Rabinal, o Rabinalev, Sokajau, que es la reina esposa de Jobtoj, Uchuk, que es la princesa prometida Rabin al-Achí, y Quiché Achí, como jefe capitán adversario, el hijo de Balam Achí, son los personajes que van a ir apareciendo en el Rabin al-Achí. Bueno, es un poco como presentación, ¿no? ¿Se pudieron apreciar bien las imágenes? Bueno, como introducción. Vamos a ver entonces esos
jefes águila o jaguar, esos jefes militares, que intervinieron como aliados de Hernán Cortés en el momento de la presencia española en Mesoamérica, cómo veían el mundo antes. Porque justamente el Rabin al-Achí, al no tener huella española, nos permite saber, bueno, el porqué de esas alianzas, el cómo se veían a sí mismos, y por qué motivo hicieron la alianza. Y cuál es el sentido de un caballero indígena. Así como habíamos visto el caballero español, qué características tiene, cuál es su mundo real, su mundo fantástico, el orden social y el orden mental al cual pertenece. Bueno, ¿qué características tiene un caballero, un guerrero, jaguar o guerrero águila indígena? ¿Cómo se ven a sí mismos? ¿Cómo actúan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo piensan? ¿Cómo dominan? ¿Cómo conquistan? ¿No? Eso es lo que nos muestra el Rabin al-Achí, en un momento en que todavía no había contacto con los españoles. A ver, Marcelo, ¿te quedaste con ganas de decir algo? Sí, un poco de ganas. Sí. Para empezar, quería decir que tanto en la plástica como en las representaciones corporales, en la danza, se ve cierta estilización del natural, sobre todo de los gobernantes. Me parece, no sé en la nomenclatura cómo se llamaban los jefes, y a los guerreros. Se ven como figuras estilizadas. Y también lo que vos mencionabas hace un momento acerca de de todas esas dimensiones del comportamiento, de cómo conquistaban o cómo se vestían, se ve reflejado o se traduce luego físicamente en movimientos, en acciones que intentan emular las formas de esos animales, del jaguar y del águila. Eso al teatro antropológico le interesa muchísimo, o sea, cómo físicamente podían, a través de qué técnicas podían recrear esos movimientos y por qué. Eso es fundamental. Bueno, el por qué es una pregunta muy esquiva y creo que se va a responder más adelante. Era eso, muchas gracias. Sí, no, por favor, gracias por el aporte. Tú mencionaste un aspecto que es importante. Aquí no vemos influencia española, de la Amadís, por ejemplo, pero sí está representado el pensamiento mágico. Pensamiento mágico de manera que tenemos que leer con atención, como puede ser, por ejemplo, esta idea de guerrero jaguar o de guerrero águila, que es querer transformarse en el animal, para tomar los poderes del animal. Eso se puede hacer a través de vestir un tipo de armadura, de uniforme, que en el caso mesoamericano estaba hecha con la piel del jaguar o con las plumas de aves de gran tamaño, de gran porte, o también reproduciendo los sonidos de los animales, que eso vamos a ver que hay un comentario en el Rabin al-Achí de que el enemigo se acerca al castillo. Castillo tenemos que pensar en esas ruinas que aparecen a lo largo del mundo maya, que a veces decimos estos son templos, sí son templos, pero son centros ceremoniales alrededor de los cuales se disponía una planta de tipo urbano. Y ahí estaba el palacio también de un gobernante, ese era su castillo, los castillos que se mencionan en esta obra. Bueno, a través de ese guerrero que se acerca al castillo y reproduce sonidos animales, tenemos también la mentalidad mágica, representada la mentalidad mágica de alguien que piensa que puede adoptar las características de un animal justamente reproduciendo sus sonidos. Ahí está la parte de pensamiento mágico. Es decir, el pensamiento mágico en una Amadís de Gaula lo vemos de una manera,
Porque en una Amadís de Gaula nosotros vemos el pensamiento mágico a través del espejo mágico, la sortija mágica, la espada mágica. Aquí lo vamos a ver de otra, que no quiere decir que estos guerreros no tienen amuletos mágicos también. Es decir, forma parte de su armadura, lo que llamaríamos su armadura, su vestimenta de tipo defensivo, el tener objetos mágicos que los defiendan de un ataque. Pero hay acá una magia que asocia al hombre con el animal para tomar del animal poderes especiales, entre los aspectos mágicos de la obra. Porque acá hay una discusión. Se dice, bueno, en el Rabbi Nalachi tuvieron que suprimir todo lo que tiene que ver con el pensamiento mítico heroico, no aparecen los dioses, no aparecen hadas, brujas, magos, encantadores, como aparece en la Amadís de Gaula, no aparecen esos personajes mágicos, míticos, porque seguramente hubo alguien que lo censuró. Eso suele decirse en el caso del Rabbi Nalachi. Sin embargo, en el Rabbi Nalachi tenemos ese mundo mágico, lo que pasa que está justamente pensado de otra mentalidad. Es decir, que en la Ilíada aparezcan los dioses, o que en las novelas de caballería aparezcan las hadas, no quiere decir que el mundo mítico heroico se tiene que reflejar de la misma manera en todas las culturas. Un poco con esta introducción vamos a ver, se nos va a cortar dentro de 6 minutos, pero entonces tenemos el siguiente enlace de la plataforma para entrar. Vamos a la plataforma y entramos en el enlace número 2. Vamos a ver cómo comienza esta obra, que es muy interesante, que tiene un lenguaje florido, decía Marcelo, que es de el año 1511, pero representa hechos que comienzan en el siglo XIII hasta el siglo XV, que no tiene influencia española, y donde el mundo mítico heroico y la figura del caballero son representados de una manera particular. Voy entonces de nuevo a compartir pantalla. Ahí teníamos las imágenes que estábamos viendo, estos son los protagonistas. Vamos a minimizar esto y cerrarlo, porque lo que quiero es entrar en el texto. En la versión que recién presentábamos del Rabbi Nalachi. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de dos pueblos, los quiché y los Rabbi Nalev, y que el texto se refiere a un intento de conquista de los quiché sobre los Rabbi Nalev. Por ejemplo, por lo tanto, en el momento que llegan los españoles había conflictos propios entre los pueblos del propio tronco maya, por ejemplo, como había conflictos entre los pueblos del tronco nahua. Esa es la primera información que nos brinda el Rabbi Nalachi. Entonces los Rabbi Nalev, los habitantes de la ciudad de Rabinal, habían formado parte de una liga quiché, de la cual se separan, porque justamente los quiché aparecen queriendo conquistarlos y dominarlos. Se separan y entonces el gran capitán de los quiché, que es quiché Achí, después surge del texto que Achí significa gran jefe, el quiché Achí los ataca y el Rabbi Nalachi, el jefe de los Rabinal, lo repele. Y por eso comienza esta obra dramática. Esta es la versión en PDF entonces que nos presenta la Universidad de San Carlos. Aquí hay una representación actual con máscaras. Las máscaras permiten que uno se posesione de los espíritus de los antepasados. Lo mismo el baile, el tambor, los ritmos hacen que uno incorpore el espíritu de los antepasados. Hay un preámbulo acá del trabajo que es importante leerlo.
Se trata de un manuscrito quiché. Las primeras páginas se ve el manuscrito en lengua quiché hasta la página 71. Ya después en la página 71 comienza el Parlamento. La obra se divide en 4 actos, y dentro de esos 4 actos, o pueden ser también 2 según la versión, tenemos una serie de parlamentos entre Rabin al-Achi y Quiché Binac. Inicia, en el primer acto, inicia la acción Quiché Achi, que es el que sirve de agente de la acción, y es el que rompe el equilibrio, y por lo tanto es a partir de su parlamento, en un momento en el cual, acá hay un recurso muy interesante, en un momento en el cual la acción ya está empezada. Es decir, nosotros vamos a asistir como espectadores a una discusión entre 2 jefes guerreros, pero en un momento en que la acción ya comenzó. No nos cuentan desde el principio de la acción. Asistimos a un determinado momento de la acción. Y nos vamos a ir enterando de lo que ocurrió antes, nos vamos a enterar por lo que ellos dicen. Y entonces tenemos el primer parlamento de Quiché Achi, que ahora tenemos menos de un minuto. Después tenemos el primer parlamento de Rabin al-Achi, se va a cortar. Cuando se corte, entramos en el segundo enlace para poder leer y analizar la obra, y a través de la lectura de la obra tener idea de sus características. Esto, por supuesto, es una introducción, igual que en el caso de la Amadís de Gaula, es una introducción. Pero para ver las características de nuestra civilización como civilización de civilizaciones, que es la idea de este curso. Perdón, Mónica, quería hacer una acotación nada más. Sí, decime. En el teatro antropológico eso se le conoce como, a ese recurso se le conoce como comienzo